Hola, ¿qué tal, hermanitos cósmicos, hermanitas? Nuevamente aquí ya estamos a nada de terminar el año, el 2025. Estamos ya por terminar, por concluir 365 días de lucha, de estrés, de armonía, de bienestar también, pero eso sí de crecimiento, de constante evolución. Y bueno, pues el día de hoy, de verdad que, híjole, hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que quiero hablar con ustedes, porque es bien importante que antes de que nosotros pasemos al 2026, hagamos ciertas cosas. Y lo primero es cerrar ciclos. Ya ven que cada año dicen hay que cerrar ciclos, hay que cerrar un ciclo ya porque viene el otro año, pero cerrar ciclos en realidad es algo que debemos de hacer de una manera consciente y sobre todo saber cerrar un ciclo. Nosotros creemos en ocasiones que ya cerramos un ciclo. Normalmente, por ejemplo, en una pareja, decimos, bueno, ya pasó esa relación, ya se quedó atrás, ya cerré ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a repetir la misma historia, la misma situación con otra pareja. Y ahí te das cuenta que no cerraste un ciclo. Que ese ciclo se quedó cerrado solamente de forma, pero no se quedó cerrado de fondo. Los ciclos se cierran de fondo y de forma. Cuando tú cierras un ciclo solamente de forma, sigues en la misma situación, sigues repitiendo otra vez ese ciclo que creíste, entre comillas, que se había cerrado. ¿Y qué crees? No. ¿Cómo es que lo identificas? Bueno, cuando tú cierras un ciclo solamente de forma y no de fondo, la historia la vuelves a repetir, si es con una pareja, si es en un trabajo, si es una relación con alguien cercano que puede ser de tu familia, que sientes que te hizo algo y que vuelves a repetir y vuelves a regresar a la misma historia. ¿Qué significa? Que solamente fue cerrar un ciclo de palabra, fue cerrar un ciclo de decir, bueno, ya pasó el tiempo, o a lo mejor ni cerraste el ciclo. Solamente pasó el tiempo, uno cree que el tiempo es el que sana, pero ¿qué crees? No es el tiempo. Es la experiencia que te queda posterior a eso, es en realidad lo que hace que tú sanes. Entonces no es el tiempo, es la experiencia que adquiriste después de ese tiempo. Y tú crees e imaginas que ya cerraste un ciclo, pero ni siquiera te detuviste a hacer algún ejercicio, algún ritual, alguna situación como para cerrar ese ciclo, y crees que ya cerraste ese ciclo con esa pareja o con esa circunstancia o situación que haya pasado. Entonces, cuando yo verdaderamente cierro un ciclo de fondo y no de forma, me detengo a regresar y otra vez desmenuzar esa experiencia y voy sacando parte por parte de esa historia, porque ya se convirtió en tu historia. Empiezas a desmenuzarla, empiezas a vivirla y empiezas a evaluar desde el presente, donde el tiempo ya te ayudó, la experiencia del tiempo te ayudó a sanar. Vuelves a regresar más que nada a esa relación. Ahorita voy a hablar si es de una relación. Te regresas, pero desde el presente te ubicas ahora en un momento de empoderamiento y tienes ya la capacidad de volver a regresar al pasado y desmenuzar todo lo que ocurrió en esa relación. Entonces eres capaz de observar también lo que tú hiciste, porque no siempre todas las cosas negativas o malas las hace la otra persona. Tú también tienes que ver y tienes que hacer que eso evolucione. ¿Cómo lo vas a hacer? La evolución está desde el tiempo presente, desde el momento en que evolucionaste, creciste, avanzaste, porque el tiempo, junto con tu experiencia, madurez, hizo algo maravilloso en tu vida. Entonces, cuando cierras de fondo, repites la historia, la evalúas, la vas desmenuzando, vas visualizando desde el presente todo aquello que sucedió en el pasado y te das la oportunidad de ver cosas que no detectaste en ese momento. Es ahí donde te das cuenta que perdonar, que fue la charla que hablamos ya despuesito de la Navidad,
que perdonar y agradecer, porque esa persona que estuvo en tu vida te dejó enseñanzas, aun cuando dirías, no es cierto, en ese momento uno dice, no hubiera pasado por esto, no se hubiera dado esto en mi vida. ¿Y qué crees? Es bien importante agradecer. Justo también el otro pilar que trabajamos en la charla anterior, después de la Navidad, es bien importante darte cuenta que todo lo que sucede en tu vida tiene un motivo importante para tu evolución. En el momento que tú te regresas en tu historia y empiezas a desmenuzar todo aquello que pasó en esa relación, todas las fallas, no solo de la persona contraria, sino tuyas también, y te das cuenta que también cometiste errores, que también quizá fallaste o que quizá fuiste bastante tolerante, empiezas a ver cada situación y en ese momento es importante ver la realidad desde el presente, ver la realidad desde cómo estás ahorita en un momento de empoderamiento. Entonces, al desmenuzarlo, al ir viendo qué pasó, al cerrar realmente cada escena, pero cambiando en tu mente una cuestión más positiva y no quedarte con esa imagen negativa que quedó en tu subconsciente como un daño, es ahí donde empiezas a cerrar paso por paso, de fondo, no de forma. ¿Qué es lo que pasa cuando cierras de fondo? Bueno, hermanito, hermanita, cuando tú cierras realmente de fondo, no se vuelve a repetir la historia. Yo les voy a platicar. Hace muchos años, hace 22 años, en una relación que tuve con el papá justamente de mis hijas, fue una situación muy dolorosa, bastante dolorosa. Y en ese momento yo agarré también mis pilares, ¿no? Mis dos pilares del perdón y el agradecimiento, que los tomé también de mis maestros, de los cuales aprendí. En ese momento era Luis Hay, y era el doctor Wayne de Tus Zonas Erróneas y el doctor Deepak Chopra, de quienes tomé información, de quienes realmente me alimenté para poder evolucionar. Porque aquí hago un paréntesis, si tú no tomas algo que te fortalezca, si no tomas de alguien algo que te ayude a sacar todo ese dolor y no tienes información y no tienes reserva de fondo para poder dar ese salto cuántico específicamente en esa situación o en ese cierre de ese ciclo, es muy complicado. No lo puedes hacer solo o sola. Yo sí te pido, ¿verdad?, que busques un acompañamiento que tú sientas que es el correcto, que es el idóneo para cerrar un ciclo hacia atrás, pero de fondo, no de forma. Cuando empiezas a desmenuzar, como lo hice yo en esa relación de hace 22 años aproximadamente, primero lo que hizo fue darme un espacio de un año para mí. Estuve realmente sanando esa herida y curándomela yo sola a través de aprender y de vivirla, ¿no? Llorarla y estar en ese momento observando, claro, desde el dolor, desde la decepción, que eso es muy lamentable y es muy triste, pero sin embargo te deja cosas muy positivas a la larga, porque en el momento que hice eso, ¿sabes qué sucedió? Que sané por dentro, me dediqué a crecer internamente, me dediqué a darme amor propio, me dediqué a entregar mi vida en ese momento a cosas que me formaran, a cosas que me hicieran sentirme realizada, exitosa, contenta, plena. Y es ahí donde aprendí la meditación y es ahí donde aprendí a respetarme, a cuidarme, a valorarme por sobre todas las cosas. Por eso es que te digo que cuando cierras un ciclo de fondo, es importante que te regreses a vivir la experiencia. Pero es muy importante también que en el presente te sientas bien, te sientas empoderado en una forma positiva para que puedas regresar al pasado y no ser condescendiente contigo y a estar a tu favor solamente, sino a favor de la circunstancia real. Vamos a decir como fuera de las dos situaciones y muy ecuánime ver qué sucedió, desmenuzarlo y ver si la parte de esa persona o las partes que se dieron negativas, vivirlas, pero perdonarlas, porque a veces sabes que, hermanito, hermanita, yo te voy a decir que cuando una persona, especialmente que estamos hablando de una pareja, no te da lo que tú esperas, ¿sabes por qué? Diría Luis Hay, porque somos víctimas de víctimas. No puedes esperar amor, no puedes esperar realmente una valoración de una persona que no lo tiene en su vida.
porque no sucedió con sus padres, porque no sucedió en su vida cuando era pequeño, porque no tiene ese recurso. Cuando la persona no tiene ese antecedente de amor, de respeto, de ternura, ese valor que también a esa persona le hayan dado, ¿qué crees? No puede dártela. Es muy importante que antes de evaluar dentro del cerrar tu ciclo de fondo, evalúes a la persona. Evalúes si esa persona, desde lo que conociste en su núcleo, en su vida familiar, tenía esos recursos para dártelos. Y si no los tenía, pues es ahí donde te digo que somos víctimas de víctimas. Venimos a ser víctimas de circunstancias y también nosotros hacemos a esas otras personas que están cerca de nosotros sufrir situaciones que vivimos inconscientemente. Entonces, lo que a nosotros nos respecta cuando estamos cerrando un ciclo de fondo es observar de verdad equilibradamente desde una postura muy ecuánime, muy sana, muy amorosa, todo lo que pasó anteriormente e ir desmenuzándolo, y es regresar, sanar y continuar. Y cuando tú te das cuenta que esa persona que te hizo daño, esa persona que hizo cosas que a ti no te agradaron, cuando observas que en su vida no había recurso en su interior para darte algo mejor, vas a entenderlo de mejor manera, porque vas a ser compasiva o compasivo con la situación, con lo que sucedió. Pero eso no quiere decir que también justifiques acciones que esa persona podía hacer de manera consciente. Entonces, cuando cierras de fondo, retornas, revives las situaciones, las mejoras y dejas un recurso o una acción positiva en tu mente que tu subconsciente te va a ayudar a ya no pasar o sufrir por esa situación. Una vez que repasaste conscientemente todo lo que hubo atrás y lo cambiaste por una acción positiva, dejando tu subconsciente en paz o en bienestar, estás cerrando verdaderamente ese ciclo de fondo. ¿Y sabes qué va a pasar, hermanito, hermanita? Que cuando llega una relación, porque estamos hablando específicamente de una relación, no vas a aceptar que te hagan daño, porque ya lo viviste, lo volviste a repasar. En el momento que te regresaste a desmenuzar cada parte de esa relación, cada parte de esa situación que fue dolorosa, y entonces también te ubicas tú en primera persona a decir, no merezco esto, no merezco esto otro, y sí sé lo que merezco, porque algo que es muy importante es que sepas, estés consciente de lo que no mereces y de lo que sí quieres y sí mereces. Eso va a ser muy importante y básico para que tú ya no aceptes situaciones en tu vida que van a ser dolorosas. Entonces, cuando cierras un ciclo verdaderamente de fondo, ¿sabes qué pasa? Que en el presente ya no vuelves a aceptar una situación así, ya no vuelves a aceptar algo que te hace daño y puedes evolucionar, puedes cambiar. Puede ser, ahorita hablé de una relación, pero puede ser una relación amistosa, puede ser un trabajo, puede ser cualquier situación que hubo dentro de este año, en los meses pasados o bien muy atrás, que todavía te tiene atorado, que todavía te tiene de una manera insatisfecha en el presente. Es muy importante que antes de que hagas tu ejercicio de cerrar ciclos, retornes hacia atrás y agarres una libreta y lo escribas. Siempre escribir y plasmarlo en una hoja y luego romperlo y quemarlo tiene una acción muy poderosa, porque ¿sabes qué significa? Que eso se va a la nada, que vino de la nada y a la nada se va. Tú te vas a sentar tranquilamente, puede ser en un momento en la noche, puede ser en la mañana muy temprano. Te vas a dar un tiempo y un espacio para que hagas el ejercicio y regresar atrás y decir, ¿qué situación hubo en este 2025 que me estuvo atorando? ¿Qué ciclo es el que quiero cerrar? ¿Será acaso mi trabajo? ¿Será acaso con un hermano, una hermana? ¿Será acaso con mi mamá, mi papá? ¿Será acaso conmigo mismo? Porque incluso cerrar un ciclo es también con uno. Decir, ya no voy a comer más, por ejemplo. Voy a cumplir mi dieta. Voy a ver por qué es que no hago lo que tengo que hacer de manera consciente. ¿Qué ciclo es el que tengo que cerrar para que verdaderamente haga en el 2026 las cosas que me van a hacer crecer, que me van a ayudar a evolucionar?
Entonces esto, hermanito, hermanita, aplícalo a todo. Aplícalo en aquello que este año primero en específico no te dejó evolucionar, no te dejó crecer, que te dejó anclado, que te dejó un mal sabor. También puede ser un hijo que te hace batallar, un hijo que te desgasta, un hijo que te hace sufrir porque no hace lo que tú quieres o no recibe tu guía y tu apoyo. Esto es muy importante, que tú hagas una evaluación con tu libreta, con tu lápiz, de ver qué es lo que me está atorando, o sea, tener la capacidad, sobre todo cuando tú te sientas, decirle: Padre, Madre, Universo, estoy en tus manos, ayúdame a encontrar con claridad todas aquellas situaciones que no me permitieron evolucionar en este presente, en este año, que hasta este momento las vengo cargando, que hasta este momento no puedo evolucionar. Y es ahí donde al escribir y plasmar, tu mente se va a abrir y van a salir cosas, esas cosas que te están lastimando, esas cosas que estás cargando de tiempo atrás. Y es en este momento, en estos días, tan importante que tú cierres de fondo, que no cierres solo de forma, que te des el espacio, que te des un TPM, se llama, un tiempo para mí, para poder marcar un antes y un después. Es básico que con esa libreta y ese bolígrafo te pongas a plasmar aquello que observé en lo que fallé frecuentemente. Hay bastantes cosas de verdad que en nuestro día con día se dan, se suscitan o se están mostrando a cada instante, y es básico que nos sentemos a ubicar en qué momento es en el que a mí me llega otra vez a tocar un botón en mi vida, ciertas cosas que estoy viviendo en el cotidiano, en el diario vivir. Y en el momento que las observas, para empezar, cuando duplicas, ya estás evolucionando. Cuando vuelves a recordar, ya estás evolucionando. Incluso en el momento que estás escribiendo, ya estás evolucionando. Por eso es que no dejes pasar este año sin que tú cierres de fondo y no solo de forma aquello que te duele, aquello que te molesta, aquello que contigo mismo, contigo misma no estás satisfecho, no estás contento, porque caes y te regañas y te enojas contigo mismo, contigo misma. Es importante que valoremos mucho en nuestra existencia, pero que esa existencia sea verdaderamente con una evolución, que sea cada vez mejor, que cada vez encuentres la perfección, que cada vez encuentres tu realización. Acuérdense que yo les mencioné en el video pasado, tú eres quien creas tu realidad. Y justo para crear esa realidad que tú quieres y lograrla, decir, es que realmente voy por mis sueños, lo primero es cerrar los ciclos. Cerrar lo que tienes abierto, identificar perfectamente qué es lo que no te deja evolucionar. En algunos momentos yo me doy cuenta que nos hace falta mucha fuerza de voluntad, mucha decisión y mucho carácter para poder decir no. Cuando tú aprendes a decir no, vas a evitar bastante carga en ti mismo. Vas a evitar molestias más grandes. Entonces, una de las cosas que yo podría sugerirte, que es básico que empieces a rescatar, es aprender a decir no. Aprender a decir hasta aquí. Aprender a poner el límite a la otra persona. Y aprender también a decir sí cuando tienes que hacerlo. Es ahí donde en otro momento, en algún video, les comentaba que hay 4 cosas que yo les sugiero que empiecen a hacer todos los días, y justo que después de que tú cierres tus ciclos, implantes en tu mente, en tu corazón, estas 4 cosas. La primera, no procrastines. No hagas que las cosas se retrasen. Segundo, solo por hoy. Solo por hoy soy feliz, solo por hoy soy dichoso, solo por hoy me levanto temprano, hago el aseo de mi casa, solo por hoy voy temprano al gimnasio, hago el ejercicio, hago la dieta. Solo por hoy voy a agradecer, solo por hoy voy a hacer las cosas positivas. Entonces es, no procrastines, solo por hoy agradece, o solo por hoy haz las cosas, bendice. Y por último, lo que siempre voy a recomendarles, agradece por todo. Cuando tú estás dispuesto a cerrar ciclos de fondo y no de forma, es muy importante, como una recetita de cocina, ¿no? Primero, tener estos cuatro pasos que yo te digo para que tu día a día sea mejor.
Pero cuando ya estás cerrando ciclos de fondo, cuando tú te sientas en un momento de paz para ti y retornas hacia el pasado a traer todo aquello que tú identificas conscientemente que no te deja evolucionar, es desmenuzarlo, es darte cuenta qué pasó, ser compasivo y no duro contigo o contigo, sí, con las situaciones, no ser duro y sobre todo ser amoroso contigo mismo, contigo misma y decir gracias porque tengo la capacidad de identificar también los valores positivos que tengo. Entonces es una receta de cocina. Me regreso, escribo, plasmo, identifico qué hay. Conscientemente veo qué fue malo desde mi punto de vista y qué fue realmente también positivo desde ese punto de vista y considerando que en el presente estás bien. Una vez que identificaste, una vez que ya sueltas, perdonas, agradeces, cierras tu ciclo y dices, no vuelvo a regresar a este lugar, a esta escena de mi vida no se vuelve a repetir, a esta escena de mi vida no vuelvo a pasar, no vuelvo a repetirla. En ese momento estás sellando, estás haciendo el cierre, lo hiciste de fondo. Cuando lo haces de forma dices, sí pasó, ya no me importa, está ahí la herida, está ahí la herida. Y ¿sabes qué, hermanito, hermanita? Sana esa herida, cúrala con amor, cúrala con bienestar para que esa herida que dejó esa persona, esa situación, ese trabajo, cualquier cosa que haya sido, la sanes con amor, la sanes de una manera consciente y eso te va a dar tanta fortaleza, te va a dar tanto poder para que logres lo que quieres. Acuérdate, cerrar de fondo es lo ideal. Cuando tú cierras solamente de forma, nada más estás medio cerrando una puerta porque no quieres regresar hacia atrás por el dolor que causó eso, pero ¿qué crees? A final de cuentas vas a seguirlo cargando. Entonces, antes de que acabe el 2025, cierra de fondo todo. Y una vez que lo plasmaste, lo cortas, lo pisas y lo quemas y dices, aquí quedó todo. Y sientes ese gozo de que después de que lo pisaste y lo quemaste, vino de la nada y a la nada se va. Y entonces abres tus brazos a sentirte liberado, a sentirte liberada de que esas cadenas que te ataban al pasado se acabaron. Entonces, antes de que acabe el 2025, cerrar de fondo es lo importante. Y otra cosa, estar abierto y receptivo a lo que viene. La primera charla del mes de enero es cómo crear tu realidad a través de generar tu vision board, tu tablero de los sueños. Te voy a enseñar cómo vamos a hacer que se logre nuestro tablero de los sueños, cómo vamos a lograr que esas 5 cosas solamente. De aquí a la primera semana de enero piensa en 5 cosas, situaciones que tú quieres lograr, que sean medibles, que sean importantes para ti, para que en ese momento que las vas a estar plasmando y te voy a enseñar a hacer tus improntas, tus decretos para cada uno de tus deseos, de tus anhelos para el 2026, estén con todo el corazón, pero sabes más que nada cómo, dejando los ciclos atrás cerrados. Todo el dolor, toda la angustia, todas las malas sensaciones y todo lo que ocurrió en este 2025 se quede atrás. Entonces hay que prepararnos, hermanito, hermanita, hay que liberarnos. Yo de verdad te propongo pues que ya en cuanto antes empieces a hacer tu escrito y a hacer tu ejercicio para que la primera semana de enero empecemos a hacer nuestro vision board, a crear nuestra realidad desde el amor, desde la compasión personal y desde la credibilidad que somos seres de luz, que somos seres de poder y sobre todo que merecemos todo lo que tú sueñas y lo que quieres lo mereces. Estar en la oportunidad del plano de la tierra, la oportunidad que tenemos de estar aquí es única. Tienes a tu poder todo lo que tú quieras, siempre y cuando tu relación entre el universo y tú, que es una relación directa, que sale de aquí, de nuestro último chakra en la luz directo con el universo, te va a dar
todo lo que tú quieres. Y para llegar a eso, es importante que cierres los ciclos del pasado, que le digas adiós a eso que te hace regresarte como un elástico hacia el pasado. Ya no, hermanito, ya no, hermanita. A partir del 2026, que será un año 1, que también te voy a explicar cómo es que vas a sacar, qué año vas a vivir tú en forma personal de acuerdo a tu fecha de nacimiento, pero sobre todo que todos en comunidad y todos de manera colectiva vivimos un año 1. Este año 1, ¿qué significa? Te lo voy a decir a grandes rasgos. Significa un año de mucha evolución, un año de negocios, un año de riqueza, un año de hacer cosas positivas. Que lo que fue en el año 9, que fue evolucionar, moverse, reto, quizá mucho sufrimiento, sí, o llanto, o situaciones de incongruencia que decías, ¿de dónde viene esto? Que corresponde al año 9. Era para generar nuevas técnicas, para que en tu año 1 otra vez, ¡pum!, impulsarnos, generar grandes cosas, pero sobre todo generar esa riqueza y ese bienestar que estás esperando para tu vida desde la conciencia, desde el ser interno, desde saber que mereces y que con ello también vas a compartir a muchos. Pues bueno, hermanita, no olvides suscribirte en el canal de YouTube. Ya sabes que estoy ahí como soy Lupita Muñiz, y yo deseo que armemos una comunidad enorme donde tengamos una unidad tan grande y hagamos un decreto tan fuerte de una forma colectiva, en donde todos los que estemos aquí vivamos de la armonía, el bienestar, la riqueza y todo lo que merecemos. No solamente lo que yo comparta, sino lo que tú y todos y todas compartan nos ayuden a crecer. Igualmente, si estás interesado o interesada en que dé algún tema por este canal, por este medio, házmelo saber. Saben que les envío mucha luz y que todo está dentro de nosotros, que en el momento que tú deseas desde el alma, desde el ser y desde la conciencia, el universo empieza a trabajar en tu deseo. Y eso es lo que yo quiero que experimentemos en el 2026, la realización de nuestros sueños, el crear nuestra realidad desde la conciencia, desde el amor, desde la gratitud. Así es que, hermanito, hermanita, acuérdate. La charla que di posterior a la Navidad era trabajar 2 pilares que son importantes: perdón y gratitud. Y ahora cerrar ciclos. Ya van a ser 3 cosas que nos van a ayudar para que entremos luego el 1 de enero del 2026 con luz, con energía, con poder. Y véngase todo porque vamos a trabajar. Y véngase todo porque estás empoderado, empoderada para hacer lo que tú quieras. Hermanito, hermanita, gracias.